Nuestro invitado del día de la fecha se llama Mauricio Javier Campos. Él es un escritor y un autor con escuchen esto, una trayectoria de 17 libros publicados y múltiples distinciones. Ha obtenido 2 oportunidades en la faja de honor de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, y entre sus obras premiadas se destacan Los masones y la Biblia, Entre el púlpito y el patíbulo y La mujer masón, además de haber sido semifinalista con integrantes obreros socialistas y masones. Integra la Logia Garibaldi de La Matanza del Distrito Argentino de la Serenísima Gran Logia de Italia y forma parte de la Academia de Estudios Masónicos del Supremo Consejo Federal del grado 33 del rito escocés, antiguo y aceptado para la República Argentina. Te comentamos que Mauricio Javier Campos va a estar presentando su libro, ¿sí? Masones. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Chango. Y gracias por venir a esta nuestra charla. Un tema que apasiona a todo el mundo, pero que no todo el mundo tiene forma de obtener conocimiento. Y gracias por venir. No, primero y fundamental, gracias a ustedes, a vos, Chango, y a vos, Pablo, por la invitación. Y es lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono, que por ahí se dan 2 factores. No toda la gente tiene acceso a la información muchas veces, al desconocimiento generalmente, pero también hoy en día con el tema de las redes hay un exceso de información y que más que de ayudar a veces desinforma. Tal cual. Tal cual. Y es un poquito lo que hablábamos también, que hoy en día la masonería o la orden, como la conocen algunos, está muy atomizada. Hay muchas vertientes, ya sea masculinas, ya sea femeninas, ya sean mixtas, y bueno, y eso contribuye un poquito también a la confusión. Un exceso de voces que a veces apaga el sentido. Mauricio, yo quiero preguntarte, pero desde lo que te preguntaría cualquier persona como yo que no sabe nada. Claro, son temas que por ahí antes hablábamos de decir, a mí me suena re interesante. El tema es que justamente uno por ahí, por vago, ¿no? Nunca se mete a averiguar más, porque o por ahí justamente por esa contaminación que anda, que justamente voy a decir, leíste, y un problema que no sé si es mundial o es muy de argentino, que sabemos 2 líneas y ya somos expertos. Entonces por ahí te encontrás también con esa cosa que tal vez que algunos dicen, leyó 3 fragmentos de algo de masones y te sale dando una explicación y que por ahí uno la compra. Entonces son de esos temas que le decíamos antes de salir al aire, bueno, que venga, entonces nos desasne un poco sobre esto, porque es muy interesante. Yo, Mauricio, quiero preguntarte, se llama logia y masones, ¿es literalmente lo mismo? Bueno, el masón es parte integrante de la logia. Primero una aclaración que acabas de decir vos, perdón, Chango, sí. Porque Pablo dijo, leemos 2 líneas y nos creemos que sabemos todo. No, el tema es que hay tanta información para absorber y hay tantos temas interesantes que muchas veces uno no puede absorber todo. Claro. Y nos pasa, por ejemplo, a mí que yo vengo de dar una conferencia de otro tema y tengo que volver a revisar mis libros para dar una conferencia sobre otro tema. Es decir, yo mismo tengo que refrescar mis ideas. Pero vos tenés esa conducta. La macana es que muchas veces el tiempo no nos alcanza. Claro. El masón es un constructor, es un albanil. Precisamente la palabra masonería o masón se refiere a los albaniles, a los constructores. Te hago una pequeña síntesis histórica, si es posible. Sí. Yo suelo situar mucho el origen de la masonería en la Edad Media. Otros lo sitúan en los aspectos mistéricos de las culturas antiguas, etcétera, que sí, es cierto. En todas las culturas antiguas existieron sociedades de constructores y todo tipo de sociedades, ¿sí? Pero básicamente la masonería moderna la podemos ubicar en la Edad Media. Las logias constituían ese lugar donde el masón, el constructor, el obrero se reunía para trabajar. Y con el tiempo deja de ser operativa, dejan de construir las catedrales, dejan de construir los grandes edificios, las basílicas, las fortalezas, etc. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pleno siglo XVII la construcción en piedra decae. Entonces, ¿qué pasa? Es sustituida por el ladrillo. Entonces, en el siglo XVIII, cuando va a empezar la nueva masonería, que es la masonería moderna, especulativa, reflexiva e intelectual, que conocemos hoy en día,
ya el masón operativo, el que construía con sus herramientas las catedrales y todo eso, ya deja de existir. Las nuevas masonerías, cuyos masones ahora se construyen a sí mismos como personas, ¿sí? Ya no construyen edificios de piedra, sino que el masón se construye a sí mismo como persona, utilizando el lenguaje simbólico que estas sociedades toman de los albaniles de la Edad Media y la usan como una herramienta, tiene un significado psicológico, digamos, con el que trabajan para construirse a sí mismos. La logia es el lugar de reunión de los masones. Es el taller del trabajo. Esto lo explico como para que la gente lo entienda claramente, ¿no? Ahí, la logia es el lugar en el mundo donde los masones se juntan. Y redondeo con esto, donde el pastor Anderson, porque fue un clérigo el que redactó las constituciones de la masonería moderna en 1717, 1723, decía que una logia es el lugar donde muchas personas de espíritu afín se reúnen y se conocen y se enriquecen mutuamente de una manera que de otra forma no lo hubieran podido lograr en la vida, digamos. Tal cual. Eso es lo que logra una logia y un núcleo de masones. Está bien. Otra pregunta, desde el desconocimiento total. ¿Cuál es el principio de la masonería? ¿Y cuál es el objetivo que intenta alcanzar? Volvemos a lo mismo. Sociedades de constructores existieron en la Mesopotamia, mayas, aztecas, en Egipto. Sociedades de constructores hubo siempre. La masonería, que toma como herramientas de trabajo, digamos, psicológico, la masonería reflexiva, deriva de la masonería operativa de la Edad Media, de los constructores de catedrales, abadías, fortalezas, digamos, castillos, que eran contratados por los reyes y sobre todo por la iglesia. De ahí se deriva un concepto que ustedes no sé si lo habrán escuchado y hoy se usa mucho, el de masones aceptados. Ajá. ¿Por qué masones aceptados? Porque había muchos clérigos o personas de poder que conocían ciertos secretos de los maestros constructores por los cuales reconocían las capacidades que estos tenían. ¿Por qué? Porque si yo te encargo una catedral que va a durar 100 años de construcción o un castillo que tiene que estar bien construido para su defensa, yo no puedo contratar a cualquiera. Tal cual. Entonces, estos gremios, como el de la masonería, que logra ser uno de los más fuertes en la Edad Media, y de ahí también deriva posiblemente uno de sus nombres, francmasonería. Algunos le atribuyen el franc al paso franco o libre por las fronteras de Europa. Claro. Es decir, nadie los Carta limitaba. libre. Tenían un salvoconducto. ¿Por qué? Claro. Porque era un gremio poderoso. Porque los contrataban los reyes. Porque los contrataba la iglesia. Y estos masones aceptados conocían las características y las cualidades de estos masones, arquitectos. Otro posible origen de francmasonería, masón es albañil, pero franc también se le atribuye al nombre de una piedra que hay en el norte de Europa, que es la piedra franca, que es una piedra tipo arcillosa, que es muy fácil de trabajar, y la usaban muchas veces para revestir los frentes de los edificios, de las catedrales, por ejemplo. Y sin violar secretos de la masonería, porque esto se encuentra, lo pueden encontrar estos simbolismos en internet, o investigando, o en los libros mismos, el masón se identifica mucho con la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra esa, que muchos ven que está deformada, una piedra informe, y que muchos ven al masón trabajándola, bueno, la piedra significa el masón que está en construcción. Mirá vos. El masón ya no construye edificios, digamos, materiales. Construye el edificio social. Por eso la masonería hoy en día es
a partir de la época moderna, siglo XVIII, 1717, una sociedad de pensamiento que ha ido evolucionando en estos últimos 300 años en una sociedad donde el individuo se va construyendo intelectualmente, se va construyendo moralmente. En la moral pone mucho el énfasis la masonería. Es una, más allá de la fraternidad, la igualdad, etcétera, Claro, que todos los conocemos, principios. son los aspectos morales. ¿Sí? Por eso también el masón en la logia, en el taller, donde trabaja, donde lleva sus trabajos, donde intercambia intelectualmente con otros hermanos conocimientos propios, lee sus trabajos y se enriquecen mutuamente. Claro. ¿Sí? En el caso de la masonería, ¿no? Que se enriquece de sus trabajos, como decís vos, en este caso de lo que vos escribís, de lo que yo escribí. También leen cosas que están por afuera de la masonería, son aceptadas. Sí, mira, desde el convento de Lausana, no lo quiero, digamos, extender demasiado, pero bueno, ya te digo, en los últimos 300 años la masonería fue evolucionando, ¿no? Entonces, desde distintos conventos o reuniones de grandes logias, etcétera, en el mundo, se fueron poniendo determinadas pautas. Una que generalmente más se le atribuye a la masonería es no nos metemos o no nos involucramos en cuestiones políticas o religiosas, pero eso se vincula a la institución como institución misma. La institución misma no se manifiesta ni política ni Claro. religiosamente. Después cada ser es individual, obviamente, tiene su creencia, Exactamente, Pablo. Cada ser, cada individuo, cada masón, cada masona, porque actualmente la masonería femenina también es muy aceptada y desde el siglo XIX con la creación del derecho humano en Francia, que es una masonería mixta y fantástica, porque ya a principios de siglo, por ejemplo, acá en Argentina, yo tengo una copia original de los reglamentos y constituciones de la Federación Argentina del Derecho Humano que la presidía una mujer española, Belén de Zárraga, una mujer feminista que a principios del siglo se había divorciado, que era maestra, era médica, venía de España y dirigió la Federación Argentina del Derecho Humano. Ya postulaban y eran amigas y amigos de, por ejemplo, diputados como Alfredo Palacios, intelectuales como José Ingenieros. Ellos ya postulaban la protección a los discapacitados, la protección de los niños, el derecho a nacer, la protección de los ancianos, a ganar un salario digno, a trabajar una determinada cantidad de horas, digamos 8 horas, ganar un salario digno y tener un descanso digno y tener una vejez digna. Bueno, ellos Ya hablaban del contrato social. Digamos. Exactamente, del contrato social. Bueno, esto, la masonería como tal no se expresa ni política ni religiosamente. Sí los individuos, los masones, si bien trabajan temas de simbolismo sobre sus herramientas, también llevan temas sociales. Sí. O sea, es imposible que no estén. Que no estén presentes. Porque es parte de la sociedad, ¿no? Básicamente, desde ahí. Y negarlo es ridículo, porque estamos trabajando sobre la base moral de la sociedad. Por eso muchas veces, cuando, disculpe que me extiende demasiado, cuando hay gente que dice, sí, yo no entiendo el tema y lo dejas de lado. Y hay otra gente que también se enoja con la masonería, se resiente con la masonería, se enoja con la masonería, y muchas veces vemos artículos, y hoy hay mucho streaming, hay muchos portales digitales donde hay masones que tienen que salir a desmentir determinadas situaciones vinculadas al poder. ¿Por qué? Porque como personas y como masones, porque vos no te podés desvincular. Hoy yo soy masón, pero no, hoy no soy masón, soy persona. Claro. No te podés desvincular de tu condición de masón. El actuar muchas veces de esos masones no se condice con
la dignidad del ser humano que sí. tienen que cuidar. Sabes que yo siempre, o sea, yo de muy chico estuve involucrado en unas iglesias y, por ejemplo, estaba el dicho que decía que así como un auto entra, así como una persona entra a un garaje y no se convierte en un auto, justamente el simbolismo de que no todo el que entraba a la iglesia justamente se convertía en un cristiano, entre comillas, ¿no? Que daba buena fe de lo que estaba creyendo. Bueno, calculo que se aplica en todas las áreas. Si recién te prendés a la radio, te comentamos que esta voz que se escucha es la de Mauricio Javier Campos, quien va a estar presentando su libro este viernes 29 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. San Martín 516. El libro va a hablar, se llama Masones, y obviamente va a hablar sobre la masonería. Él está aquí en este momento desasnándonos a nosotros. Así que si hay mensajes... Si hay mensajes, lo podés enviar y se lo vamos a preguntar aquí a Mauricio. Mauricio, es realmente increíble y vamos a seguir preguntando. Supongamos, ¿no? Estamos, te había preguntado sobre los principios de la masonería. Me explicaste que yo no sabía que masón significa constructor o albañil. Albañil. Es por eso que la simbología muchas veces está puesta en los edificios, que es lo poquito que yo he leído, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo. La masonería moderna, en su evolución, toma el lenguaje de los albañiles de la Edad Media, sus herramientas de trabajo como símbolos para representar determinados grados de evolución, y esto es lo que hablaba Pablo recién. El hecho de entrar vos en un lugar no te hace directamente identificarte, es decir, tiene otra característica la masonería, que es iniciática. ¿Qué sucede? Tenés un proceso iniciático. Iniciático no es nada misterioso, ni pseudo espiritualismo, ni misteriosismo, ni nada. Iniciático significa entrar, ingresar. Cuando vos te iniciás, en este caso, en una institución como la masonería, es que estás entrando. Para eso hay una ceremonia formal, ¿sí? Una ceremonia formal donde te aceptan. Luego tenés un proceso iniciático interior, donde vos te vas desarrollando intelectualmente, donde vas apropiándote y enriqueciéndote de ese entorno de otros hermanos con más experiencia, que te van transmitiendo enseñanzas morales, pero también va mucho en tu crítica, autocrítica y estudio, en desasnar distintos símbolos, una escuadra, un compás, una piedra. Son todas herramientas, qué sé yo, un martillo, un cincel o un cortafierro como conocemos nosotros, y por eso también a través de los siglos vemos y hay muchos edificios que suelen tener, a ver, no es ningún secreto, por ejemplo, que José Antonio Cabral, fundador del diario Nueva Era, en 1919, fue un notorio masón tandilense. Nació allá por la época de la matanza de Tatadiós. Pocos saben que José Antonio Cabral tuvo una actuación muy destacada en un periódico masónico fundado en Tandil acá, que persistió durante 3 años, que tengo la suerte de tener la colección completa, entre 1900 y 1903. En 1919 funda el diario Nueva Era y en 1941 se convierte en diputado nacional. José Antonio Cabral precisamente fundó, como masón, la Biblioteca Rivadavia. En el edificio del diario Nueva Era, ustedes van a ver una omega que tiene un significado. Sí. La iglesia parroquial, el templo parroquial en Tandil, en la que participaron muchos masones en la comisión, en la construcción. En ese momento creo que también Carlos Tejedor era el gobernador, también estaba vinculado a la masonería. Bueno, ustedes van a ver que el diseño de la iglesia parroquial cambió, porque en el 1870 tenía 2 columnas y un delta en el centro. Con los años, con las décadas, se eliminó el delta y se construyó una tercera torre. Bien, podríamos decir que las 2 columnas son las 2 columnas masónicas, el comúnmente conocido como Jaquín y Boaz, y el delta masónico, que es identificatorio de un número sagrado, pero no solamente para la masonería, esto es para todas las culturas, el número 3.
Padre, Madre e Hijo. La creación. Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vos me vas a decir, no, pará. ¿Cómo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es femenino. Bueno, fíjense cómo son las cosas. En el antiguo arameo y hebreo, el Espíritu Santo, que está representado por el aire, era Ruah, un concepto femenino. Ruah, uno de los 4 elementos de la vida. El aire. El suspiro, ¿no? El suspiro. El aliento de la vida. Tenías tierra, fuego, aire y agua. Bueno, el Ruah era el aire, lo que respirás vos, Pablo, lo que respiro yo. Cuando los griegos empiezan a hacer las traducciones de estas antiguas escrituras, traducen el Ruah, el concepto femenino, como neuma. Espíritu significa que neuma precisamente es un concepto asexuado, no tiene connotación sexual, y la Iglesia posterior lo va a traducir como Espíritu Santo. El Espíritu Santo representado en la paloma, que baja volando. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es un concepto femenino, y ahí vos tenés Padre, Hijo y Espíritu Santo, te puede gustar o no, pero esto es, yo no soy un especialista en la traducción de lenguas antiguas, pero es un debate muy cuestionado en los últimos años sobre la interpretación de las escrituras, por ejemplo, donde, hoy se sabe que Moisés no escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sino que los judíos, cuando retornan del exilio de Babilonia, traen toda esta compilación del Antiguo Testamento, tomado mucho de textos sumerios y de los pueblos mesopotámicos. Por eso muchas veces hay conceptos que en la Biblia no se entienden, pero que fueron amalgamados para unir los 2 reinos de Israel y de Judea, y para dirimir las cuestiones muchas veces religiosas internas que había entre las tribus israelíes. ¿Sí? Mirá vos, es fantástico. Entonces, hoy vemos 2 columnas y un delta en las antiguas fotos, en esta no lo tengo, en otros libros los tengo, donde vos ves la iglesia parroquial con el delta y las 2 columnas. Acá, por ejemplo, pero esto no lo voy a decir ni lo voy a hablar porque no ya excede, digamos, para el común de la gente. Acá se construyó un templo exclusivamente en altos grados del 4 al 33 en Tandil, con toda la simbología de los altos grados masónicos del rito escocés antiguo y aceptado, pero no voy a hablar más al respecto. Eso después del aire nos contás a nosotros. Una consulta, y si la podés responder estaría... Sí. ¿Cómo son los grados masónicos? ¿Cómo empieza y hasta dónde uno puede llegar, digamos? Mira, tenés los grados simbólicos, que son 3, las logias básicas, que son aprendiz, el que recién ingresa, una vez aceptado el candidato, en los antiguos misterios le decían el neófito, nueva planta. ¿Sí? Bueno, el aprendiz, el compañero y el maestro, donde vos llegás a un cierto nivel de conocimiento moral, a un cierto nivel de maestría en el conocimiento de la orden, etc. Bien. Luego, que es un tema que yo toco en este libro, sobre todo a partir del 2.º capítulo, lo que hablamos mucho ahora está en el 1.er capítulo. En el 2.º capítulo, logias revolucionarias, ya ingresa un poquitito más en lo que son... todas las masonerías tienen estos 3 grados básicos. Hay algunos que trabajan estos 3 grados básicos y hay muchas, lo que se llama los supremos consejos, que trabajan los famosos grados altos. Algunas del 4 al 33, como es el rito escocés, otros el rito francés, que tiene 7 grados, en fin, pero son cuerpos separados. Una consulta, por ejemplo, del 3 al 33, ¿hay grados intermedios? Sí, ¿no? Del 3, del 1 al 3 es una cosa. Las logias simbólicas son de estudio y de perfección, ¿sí? Del 4 al 33 ya tiene otro método, asimismo basado en leyendas,
hay algunos que le gusta y otros que no, pero la masonería abreva en las leyendas de la tradición judeo-cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque las constituciones, etcétera, fueron redactadas. La masonería operativa surge en la Edad Media y luego la masonería moderna abreva de la tradición judeo-cristiana. ¿Por qué? Y precisamente también tenían la masonería moderna ese objetivo en el siglo XVIII, principio del 1700, nuclearse la nobleza, los aristócratas, los científicos, los artistas, en lugares comunes donde no fueran perseguidos por cuestiones religiosas y políticas. No nos olvidemos que terminado el siglo XVII, terminaba Isabel Tudor, Enrique VIII había provocado la escisión con la Iglesia de Roma, había impuesto el anglicanismo, venía el protestantismo, a Isabel le sucede Jacobo V, que era hijo de María Estuardo, la prima de ella, que era católica, e Isabel protestante la manda a matar. ¿Se puede decir que históricamente si hay algo que ha perdurado es la persecución política? Sí, totalmente. Totalmente. Durante el siglo XIX y ya empezás en 1738 con la encíclica de Clemente. ¿Sabés que se me ocurre decir no sé cómo explicarte, pero vos fíjate lo que es el peso de la historia en las religiones, ¿no? ¿Qué pasará con la iglesia maradoniana de aquí a 2000 años? Esa es una gran pregunta. ¿Entendés? Hay una gran discusión que acá la pongo también en el libro. Donde en un capítulo a ver, un concepto que hay que entender. La masonería como tal, hoy tenemos que hablar de masonerías. Son muchas vertientes, claro, masculinas, femeninas y mixtas, ¿sí? Se cacarea mucho sobre el tema de la irregularidad o no regularidad. Eso es un tema bizantino. Hoy se habla de tratados de reconocimiento mutuo entre distintas masonerías, que es otra cosa, o acuerdos de amistad, que es otra cosa. Eso lo toco mucho acá, también lo toco las diferencias entre la masonería, digamos, simbólica y la de los altos grados. ¿Por qué? Porque hasta entrado el siglo XX hubo mucha injerencia de los altos grados sobre los grados más bajos, y eso provocó muchas rupturas. Hablo de las logias revolucionarias porque hablo de las logias de estudio, simbólicas, como decíamos recién, aprendiz, compañero y maestro, y también hablo de la masonería operativa, que son las masonerías, que son logias que trabajan ocultas o a cubierto muchas veces para cumplir con un fin determinado o político, que es lo que se le achaca a la logia Luz del Sud en Tandil durante la matanza de Tartadios. Acá hay un historiador muy importante al que hay que reconocerlo, Eduardo Pérez, que él ya en los años 70 había escrito una historia de los italianos en Tandil, y él dijo muy bien, yo siempre lo rescato a Eduardo, mucho más que a otros historiadores, mucho más, que han manipulado la historia. Y Eduardo decía, no se olviden que la segunda comisión de la Sociedad Mutual, la Caridad Filantrópica, la Caridad de Tandil, la segunda comisión de 1871 es un calco de la primera comisión de la Logia Luz del Sud del año 1872. Y eso es otro factor a tener en cuenta. En la Edad Media no solamente fue un gremio poderoso de constructores los masones, sino que dieron inicio a lo que es el mutualismo, la protección del secreto profesional para que otros no se lo robaran. Lo mismo que los zapateros, los gremios textiles. Pero también de ayuda mutua. Y eso se ve en el siglo XIX en Tandil. Fundaron la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, la Sociedad Filantrópica La Caridad, que fue la primera. Fundaron, entre otros, la Sociedad Socorros Mutuos. Sí, señor. La Sociedad Sadi Carnot, que estaba al lado de un edificio que la tiraron a la Sociedad Sadi Carnot, un edificio histórico en la fachada, para hacer un estacionamiento por ahí, bueno, no quiero mencionarlo. Eso era patrimonio histórico francés y todo. Bueno, ahí también está la lógica de por qué la posible matanza instigada por los estancieros y terratenientes
de la zona contra los Chapar, ¿sí? Porque en esa época no nos olvidemos que Jerónimo Solané, ¿dónde tenía su campamento? En la estancia de los Gómez. ¿Y a quién le terminan atribuyendo el asesinato de los 40 extranjeros? A Solané. A Tadeo, sí. Es más, y lo terminan asesinando adentro del calabozo. Pero ¿quién no nos dice que el objetivo era chapar con la excusa de maten a los gringos y masones, que ya sabían que estaban acá a través de la sociedad filantrópica, porque en 1867 ya existía Estrella del Sur, también en azul, donde estaban los Ders, que también vivían en Tandil. Y bueno, y le achacaron la culpa a Solané, un tipo que era un curandero, por ahí le atribuyeron las cuestiones mesiánicas y que ordenó la matanza. Aquí en nuestra ciudad hay un movimiento que se llama Jerónimo Solanet, que es un grupo de historiadores que luchan desde lo intelectual por la inocencia de Jerónimo Solanet y están haciendo un trabajo realmente increíble. Y el otro día me comentaban que es muy probable que ahora salga un cómic, pero contando historia, con datos reales. También una manera de llegar. Hay una movida que se juntan 2 o 3 historiadores de la Jerónimo Solanet y van a lugares donde se toca música, rock, folclore, y tienen 5 o 10 minutos para contar un poco de historia local. Que es una movida intelectual increíble lo que está pasando. Y hay un montón, pero un montón de gente que se está acercando a la historia local porque están pasando estas cosas. Sí, está bueno. Sabes que tengo una pregunta acá de un oyente, Esteban, que pregunta si sabes algo de la ermita que está debajo de la capilla del Calvario, que tiene unos símbolos masónicos. No, desconocía eso. Desconocía eso. Te soy sincero, desconocía. Símbolos masónicos, pero por ejemplo... que supuestamente fue un lugar de reunión masónica. Pero son de esas cosas que hoy hablábamos también, cuánto hay de mito en todo lo que circula, pero bueno, ahí nos tiran un punto y una consulta. Mira, masones hay en todas las instituciones, en las iglesias, en la política, los masones a nivel individual actúan en muchos lugares. Desconocía lo de la ermita, no sé a qué le atribuye el símbolo masónico. Porque, a ver, digo, hay símbolos, hay muchos símbolos que por ahí no son masónicos, digamos. El compás y la escuadra. El compás y la escuadra. Ah, bueno, eso es un símbolo masónico. Está tallado los símbolos masónicos, el compás y la escuadra. El compás y la escuadra. Bueno, por ejemplo, la otra vez que está debajo de la capilla del Calvario. La capilla del Calvario, debe ser Santa Gema. Por ahí no. La de adentro del mismo Calvario. Pero no. Ya te digo, sí he conocido, o sea, no quiero profundizar mucho en el tema, sí he conocido hermanos, etcétera, que han estado mucho y están en religión, en política, etcétera, etcétera. No conozco todo Tandil, es cierto que estuve muy apartado mucho de la historia de Tandil, porque en un momento dado me prohibieron ingresar a muchos lugares de Tandil. Yo recién ahora estuve dando conferencias muchos años en Mar del Plata, que precisamente este año voy a volver, porque me invitaron a presentar este libro en el Congreso de Historia. Pero estuve viajando mucho a lugares como Córdoba, Buenos Aires, Uruguay, a dar conferencias de masonería para masones o para logias o instituciones culturales. Pero recién ahora me está abriendo un poquito Tandil, porque de algún que otro museo, de algún que otro lugar me echaron cuando empecé a recoger patrimonio cultural masónico, medallas, por ejemplo, de logias que existieron, como la General Rodríguez, que es una medalla del año 1909, y bueno, si bien Luz del Sur es de 1872, en 1909 decían, ¿había masonería? Sí, había masonería, pero ¿qué pasa? La logia, por ejemplo, General Rodríguez, es una masonería de otra vertiente. Es decir, no de otra vertiente, sino de otra rama de la masonería. Por eso yo siempre digo, ojo, la masonería nunca fue monolítica, ni nunca formó un cuerpo unificado. A principios del siglo XX en la República Argentina había 6 grandes logias, obediencias o potencias y 3 supremos consejos de altos grados.
En 1874 yo tengo una carta original de Albert Pike, que fue el reformador de la masonería en Estados Unidos. De joven era analfabeto, estudió, se hizo maestro, lo rechazaron de Harvard, llegó a ser abogado, llegó a ser senador de Estados Unidos, fue general de los ejércitos del sur en la guerra de secesión, era esclavista y se lo llegó a incluir o relacionar con el Ku Klux Klan. Pero fue un reformador del rito escocés de estos altos grados dentro de la masonería en Estados Unidos. Él en esa década manejaba, digamos, o era el supremo gran comendador de este rito en el sur de Estados Unidos, y le escribe una carta al que era en ese momento los dos cuerpos estaban ligados, los Supremos Consejos y Grandes Orientes. Le escribe en ese momento al que era Nicanor Alvarelos, que es el que autoriza en 1872 la creación de la Logia Luz del Sur acá en Tandil. En 1874 le escribe y le dice: por favor, respondan las misivas que les enviamos, porque no tenemos contestación de ustedes. Y si siguen sin contestarnos y reconocer los representantes y los garantes, los vamos a desconocer como obediencia, potencia o gran logia. Recién le responde en 1875 otro soberano gran comendador y gran maestro, que es Carlos Urien, pidiéndole disculpas porque la ruptura que se había dado en tres grupos, entre Carlos Urien, Nicanor Alvarelos y Daniel María Cazón, había dado como resultado una división enorme en la masonería argentina. Le termina respondiendo Carlos Urien: bueno, resulta que a fin de año resulta reelecto Nicanor Alvarelos. O sea, a ese nivel llegamos con las divisiones de la masonería. Es decir, nunca nos olvidemos, y hay que separar lo que son la doctrina, los principios, los valores que transmite la masonería de los seres humanos como tales. Está bueno. Nosotros somos perfectibles, pero somos humanos. Sí, totalmente. Y hay de todo. Sí, Mauricio, esto está increíblemente interesante. Antes de que te vayas, coordinamos otra salida, otro día que nos cuentes un poquito más. Sabés que dentro del mundo de la masonería hay masones que son de derecha, de izquierda, porque están ligados políticamente, ¿no es cierto? Sí. Dentro, como masones individuales, como seres, digamos, ¿no? ¿Existe eso? Hay un masón que piensa con el pensamiento político que conocemos en la Argentina, ¿no? Este del centro, este de derecha, este de izquierda, este va mal al centro. Mira, volvemos a lo mismo. La masonería como institución jamás se va a pronunciar, ni política ni religiosamente. Claro. Hablamos de los individuos. De los individuos. Mira, yo, no es ningún secreto que yo soy masón, así que yo he trabajado en muchas logias, de distintas grandes logias o de distintos orientes o obediencias o potencias, digamos, donde en el taller ha habido hermanos que eran peronistas, eran radicales, eran de izquierda, eran mileístas, algunos hasta se han pronunciado como ateos, otros agnósticos, otros que le dan una impronta muy religiosa, por ejemplo, que digamos, cada uno con su creencia. Yo en este momento no me voy a desasnar sobre mi opinión muy personal porque no quiero herir sensibilidades. Pero las logias están llenas de políticos y de gente de distintos ámbitos, y hoy en día, si hoy presta atención a muchos portales digitales y programas de streaming como estos, que son muy valiosos, porque aportan mucha difusión y alternativas a medios de comunicación que tienen líneas editoriales y bajadas. Esto lo toqué en 2 o 3 libros míos, como ya le dije, Criminales, Narcos y Terroristas, o el próximo sobre religión, política y propaganda, donde se baja línea, se manipula ideológicamente, porque esa es la propaganda, manipular la ideología para el sometimiento de la población, y donde hoy muchos masones, y yo tengo artículos que los voy guardando, porque hay veces que me asombro y lo comparto con muchos conocidos, y digo, mirá, un alto cargo
de una gran logia está saliendo a desmentir los niveles de poder que ostenta en el poder municipal, en el poder provincial o inclusive en el gobierno nacional. ¿Pero por qué? Y volvemos a lo mismo. Y esta es una opinión personal. Yo conozco muchos hermanos honorables que han trabajado para distintas bancadas, distintos sitios desde la política que tienen una construcción social, una mirada. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, y conozco a muchos, y dentro de mi profesión también, y yo me dedico a la seguridad, en muchas ramas. Yo me pregunto, digo, a ver, estos que estamos en determinados cargos y funciones, ¿cómo entendemos nuestros valores masónicos, doctrinarios, principios de respetar el nuevo humanismo, que no es otra cosa que devolverle la dignidad al ser humano? Y hay veces que participamos repeliendo, castigando a las clases trabajadoras, discapacitados, jubilados, gente que... Y esto, yo me acuerdo de una anécdota cuando vino en el año 2004, vinieron 3 personas que tenían precisamente el mismo nombre de pila, y uno de ellos publica en un medio periodístico de Tandil un artículo muy desafortunado. Lo tengo guardado en casa. Yo tengo un archivo muy interesante. Tengo una biblioteca del siglo XIX en mi casa, muy importante, desde hace muchísimos años. Esa es una aclaración que yo hago. Yo cuando en las charlas muchas veces a mí me discuten algún tema, yo trato de aclararlo y yo digo, por ejemplo, hoy no lo traje porque se iba a ser muy extenso, pero yo estoy imprimiendo para la charla de mañana algunos documentos del año 1882, de la década del 70, etc. Los documentos para mostrarlos, porque muchos te dicen, no, porque ese dato, no, yo no escribo sobre otros libros, yo no hago refritos, yo escribo sobre mi biblioteca personal, que es del siglo XIX. Por eso yo me especializo entre 1857 y 1957. Este tema que vos me decís, 1957, ahora, estos cargos políticos, etcétera. Bueno, este masón en el año 2004 tiene la desafortunada opinión de dejarlo escrito en un medio tandilense de decir, no, la masonería solamente selecciona gente de prestigio social. Si vos no sos masón, ¿vos qué hacés? A ver, ¿te resentís? Automáticamente ¿Te enojás? tomás una postura. Yo soy obrero. Yo me crié trabajando en la fábrica. Yo empecé trabajando de albañil a los 14 años. Cobré mi primer sueldo. Yo trabajé de estibador en las fábricas hasta los 23 años. Y a mí tuvieron un masón, llegó a decirme una vez, por eso que les digo, la masonería, las masonerías es algo hermoso. Su doctrina, sus principios, sus valores, sus enseñanzas. Cuidado con las personas que la integran. Me dijo, la gente como vos es peligrosa. ¿Sabés por qué? Porque los autodidactas son una casta aparte. Cuando Isaac Asimov decía, la mejor educación que debe existir en el mundo, lo dijo él, que era doctor en bioquímica y escribió más de 500 libros, la mejor formación que debe existir en el mundo es la autodidacta. Eso lo decía Isaac Asimov. Qué lindo. ¿Sí? Bueno, te comentamos que quien está al micrófono es Mauricio Javier Campos, Muy bueno. quien va a estar presentando el viernes 29 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, ahí en San Martín 516, la conferencia y presentación del libro Masones. La actividad se propone con un acercamiento a la historia, la influencia y los aportes de la masonería moderna a la sociedad contemporánea. Mauricio, muchísimas gracias, te vamos a estar llamando porque esto nos encantó y a la gente también le gusta. El tiempo es corto para en lo que es los medios de comunicación, así que nada, dejamos la invitación abierta para que también nos hable de tus otros libros, porque sos un experto en análisis del terrorismo y la violencia política. Tiene un máster sobre la fenología de la terrorista por la Universidad de Granada y en crimen organizado transnacional y otras cosas más que vamos a estar ampliando.
Quiero aclarar algo, Sí. porque muchas veces me lo preguntan. Yo tengo incompleta la licenciatura en Sociología, pero a nivel excepcional me permitieron entrar en la Universidad de Granada a hacer el máster en Fenomenología Terrorista, porque presenté artículos, libros, etcétera. Tuve la oportunidad de terminarlo con sobresaliente al máster, solamente entran 15 al año, y a partir de eso me permitieron hacer otros 4 posgrados más. Por eso que les digo, nada es imposible. No. Los obstáculos muchas veces, a mí me rechazaron durante 14 años en la masonería, desde 1996 hasta el año 2000 me rechazaron en la masonería hasta que pude entrar en una logia y investigar y seguir construyendo todo esto. Nada es imposible, lo importante en la masonería no son los fanatismos, porque eso termina en ignorancia, es la objetividad, el documento y dejar las cosas clalas. Muchas gracias, Mauricio. Me encantó. Me encantó. Vamos a una tanda tandita. publicitaria. Y Gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Querés disfrutar de un verdadero almacén de campo? Almacén Adela te espera con comida tradicional bien de campo. Almacén Adela, Paraje Fulton, Tandil. Helados Pepes, la heladería de tu familia. Cremas heladas que destacan por su sabor y calidad.